buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien bendecidos. Qué bueno, le damos gracias a Dios en esta hermosa mañana de miércoles. Verdades bíblicas, que significa las palabras, los consejos, los mensajes que Dios nos da a través de su palabra, a través de la Biblia. Verdades bíblicas no interfiere o no puede, como por decirlo así, contaminarse con religiones, con conceptos humanos, con pensamientos humanos, que luego el hombre es lo que hace. Verdades bíblicas se encarga de manifestar solamente la palabra de Dios, el ejemplo de Dios, la sabiduría de Dios para que nosotros podamos estar bien. Por eso Dios nos permitió ponerle a este programa, a este canal Verdades Bíblicas, porque si no dependemos de Dios no vamos a lograr absolutamente nada. A mis hermanos en la fe, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, pues Dios los guarde, Dios los bendiga a todos. Esperemos que este tema pueda ser de bendición para su vida como lo ha sido para mí, ¿verdad? Y creo que es importante que en esa profundidad, en esa relación que queremos nosotros tener con Dios, analicemos procesos que necesitamos nosotros conocer para poder nosotros llegar a un conocimiento verdadero, a una total restauración en Dios sobre todo, para que podamos nosotros estar capacitados, como dice el apóstol Pablo, para toda buena obra. Eso es. En ese pensamiento, hermanos, estamos meditando, ¿verdad?, a través de un dibujo que pues Dios puso a través de mi teléfono, un proceso, lo que significa un proceso, lo que tiene que ver un proceso. Y mirábamos nosotros por allí, ¿verdad?, un animalito llamada oruga, la oruguita, puesto que la oruga no necesita un milagro para poder volar, necesita un proceso. Y verdaderamente nosotros tenemos que entender cuál es ese proceso de la oruga para que pueda hacerse el milagro, digámoslo así, de volar. El resultado final para la oruga es volar. Pero yo también no la puedo conducir de la oruga, me la voy a aventar a la azotea y vámonos, para que vuele. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar allí? Se muere, se cae. Va a haber un rompimiento aquí de este proceso. Va a haber un fracaso en este proceso. Por lo cual, pues, entendemos que no es así, que necesitamos llevar una secuencia en la restauración del hombre, sobre todo en el tema espiritual. Dice la siguiente frase, también dice, de nada sirve un conocimiento, sobre todo espiritual, de nada sirve un conocimiento espiritual si no te cambia el comportamiento. Amén. Verdaderamente hay mucha gente, puedo decirlo con certeza, mucha gente que asiste a las iglesias, ¿verdad?, pero que para mí son tibios, son falsos, puesto que no representan, no dan un testimonio verdadero delante de los hombres, delante de la gente. Y eso es falso. Puede haber muchos de esos, sí los hay. Personas que a lo mejor dicen, oh, sí creo en Dios, mire, aquí traigo un cristito. O en sus casas decir lo mismo, pero su comportamiento es totalmente malo. Es un fracaso. Esa es la verdadera realidad. Entonces, no podemos nosotros llegar a la puerta correcta si no empezamos un proceso sano. Aquí se comparte, así rápidamente lo voy a decir, aquí se comparten los 12 pasos, ese proceso que debes de llevar, que debes de seguir paso por paso. Debes ir escalando con sabiduría paso por paso. El primer paso es que tú tienes que admitir el problema que tienes. Porque si tú no admites el problema que tienes, sea alcoholismo, drogadicción, sea cigarro, tatuaje, sea hipocresía, infidelidad, sea lesbianismo, sea homosexualismo,
sea cualquier tipo de problema, si no admites ese problema tú mismo, si no te enfrentas a esta realidad, pues no vas a lograr jamás. No vas a llegar jamás a la restauración, a la sanación, a la libertad correcta, que es lo que se busca. Y luego el paso 2, ¿verdad? Que es importante declararlo porque dice que solamente Dios puede darnos el sano juicio. ¿A qué llamo yo sano juicio? Pues a las decisiones correctas, al conocimiento correcto, a la guía correcta de parte de Dios. Y que también nosotros en todo este proceso de entender que solamente Dios nos puede dar ese sano juicio, ¿verdad? Esa sanidad espiritual, mental, para decidir correctamente, también dentro de esto debemos de entender que nosotros tenemos que entender quién es Dios. Estamos nosotros pensando, ¿verdad?, acerca de cuál es verdaderamente el valor de la vida. ¿Por qué queremos vivir? Y nos hacemos algunas preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cuál será mi destino final? Preguntas que solamente la Biblia las puede resolver. Solamente las Escrituras, la palabra de Dios. Y que alguna vez el hombre se ha preguntado esto. Pero debemos entender nosotros el valor de la vida. Porque no creo que la persona piense, aunque así piensa, que fuimos hechos para nacer, crecer, reproducirse y morir. La mayoría de personas piensa eso. Se levanta, desayuna, comida y cena y se duerme y el siguiente día lo mismo. Se levanta, desayuna, se va a trabajar, regresa, come, regresa, cena y se duerme y así. Hábitos ya establecidos, pero que no tienen un sentido en su propia vida, que no encuentran un crecimiento en el por qué nosotros tenemos que vivir. Y lógicamente que esto es en base aquí al desconocimiento de Dios. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces esto es en base a eso, al desconocimiento de Dios. Pero para poder entender, queridos compañeros, amigos que nos ven por ahí a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Para poder entender esto tenemos que ir desde el inicio, hacer un recuento rápido de qué fue lo que pasó. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Dios hace a la mujer para que fuese la compañera idónea, no la sirvienta ni la criada ni nada de eso, sino la compañera, en la cual, ¿verdad?, los capacita para que se reproduzcan y sean felices. Los capacita para que se reproduzcan y sean felices. Ese mensaje encontrado en Génesis en la Biblia, claramente que echa abajo la homosexualidad, el lesbianismo. Porque pueden preguntarse usted, entonces, ¿de dónde viene eso? Bueno, pues fue el resultado ¿de qué? Del pecado. Como lo dijo mi pastor una vez en la iglesia, ponga 2 hombres en una isla y deje que pase 30 años. ¿Qué va a encontrar ahí? Huesos. Pues huesos. Porque hijos no, descendencia no. Eso es maduro, eso es buscar las cosas de Dios. Eso es buscar la fidelidad de Dios, el respeto de Dios, el conocimiento de Dios. Porque el hombre se ha encargado en hacer lo contrario, oponerse a la voluntad de Dios.
Y si nosotros no entendemos esto, no valoramos y respetamos esto, vamos a ir de fracaso en fracaso. Pero después de que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Aquí sabemos quién interfiere, que es Satanás. Interfiere a través de la serpiente, ¿verdad? Para decirle a la mujer que comiera del fruto prohibido, puesto que Dios, eso fue lo que les dijo a los dos. Aquí tienen de todo, pueden comer de todo, así como lo están haciendo ahora. Pueden comer de todo, solo de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que ustedes comieren, morirán. Dice, seguramente morirán. Al mencionar seguramente quiere decir afirmativo. No es a ver si quieres, o deja ver si me arrepiento. No. Afirmativo, vas a morir. Porque la condición de la desobediencia es la muerte. El pago del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Además, Dios les establece eso para demostrar su soberanía, su jerarquía, ya que el hombre fue creado, ¿verdad?, para que vivieran con Él como Padre y nosotros como hijos, en obediencia, no para que estuviéramos lejos unos de otros, sino para que viviéramos unidos en amor, en rectitud, en disciplina, y fue lo que Dios hizo. También les dio el libre albedrío para que ellos tomaran las decisiones pertinentes, sensatas, maduras, etc. Después de establecerse el mandamiento que Él les había puesto en su mente y en su corazón. Pero ¿qué sucede aquí? Bueno, entra la serpiente, entra el diablo, ¿verdad? Engaña, porque muchas veces podemos decir, convence a Eva, pero abiertamente la convence. Y claramente que bueno, tiene que ver el engaño con el convencimiento. Y ella finalmente peca. Después de esto, ¿qué? Ella misma le comparte a su marido del mismo fruto prohibido, hasta que los dos pecan, ¿verdad? Y al día siguiente, cuando Dios se pasea por el huerto del Edén, por el paraíso, ¿verdad? Se encuentra con la noticia de que estos ya están escondidos, que están temerosos, porque les habla y les pregunta dónde están. Adán, Eva, ¿dónde están, hijos? Y aquellos se encuentran escondidos, porque tienen vergüenza, cosa que a Dios pues le sorprende eso. ¿Por qué? Porque sabía que habían hecho algo malo. Y los encontró ya cubiertos, como dice la Escritura, con hojas de higuera. Es decir, espiritualmente taparon su pecado. En vez de ir al Padre, en vez de pedir perdón, taparon su pecado. Y finalmente arruinaron su vida. Por eso es importante que, antes que nada, nosotros podamos conocer a Dios, porque hay tantísima ignorancia en el mundo. Por eso las guerras, las muertes, los secuestros, las violaciones, por el desconocimiento de la palabra de Dios. El resultado es eso, la desobediencia. Entonces el diablo contamina pues al ser humano. Y el diablo toma toda la autoridad en el mundo, toma las llaves, la autoridad para gobernar como él quiere. Y él lo ha hecho a través de ¿qué? Las guerras y la muerte. A través de todas las tentaciones que le ha puesto al hombre
para caer. Llámese alcohol, llámese droga, llámese cigarro, llámese tatuaje, llámese alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, inmundicias, robos, etcétera, etcétera. Y la pregunta sería, ¿nosotros nos habrá alcanzado eso? Claro que sí. Así lo dice la Escritura, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa todos? Pues todos, nadie se salva. Todos estamos contaminados por el pecado. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por seguir nuestros instintos malos. Por seguir las tentaciones que el diablo le puso a Adán y a Eva. También nos han alcanzado hasta nosotros. Porque de alguna manera nosotros también llegamos a eso, al pecado. Agarrar droga, agarrar alcohol, etcétera, cigarro, etcétera. ¿Por qué? Porque el diablo te puso eso enfrente. Ya que debemos de saber que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Así lo dijo Cristo. Y tenemos que saberlo, porque si no lo sabemos, de primera, si no lo entendemos esto, nosotros vamos a acabar mal. Es importante que lo digamos. Por eso la Escritura, yendo al comienzo de esto, lo que nosotros podemos entender como el valor de la vida. ¿Por qué tenemos que darle un valor importante a la vida? ¿Por qué? Dice la Escritura primeramente en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, bueno, el ser humano no se conformó con haber pecado, nada más, sino siguió, insistió pecando. O sea que le agradó el pecado, les gustó el pecado. ¿Cómo ves? Y no entendemos que el pecado nos va a traer muerte, ruina, fracaso y sobre todo la lejanía de Dios. Mucha gente que yo le he preguntado allá afuera, ¿verdad? Así, les digo, bueno, que Dios la bendiga, Señor, pero si muriera ahorita, ¿dónde se iría? No, pues yo me voy al cielo. Ajá. Sí, hombre. ¿Con qué derecho? ¿Cómo le hizo? ¿Dónde sacó su platea? ¿O cómo, de qué se trata? ¿O qué? Como que dígame cómo. No, pues, ¿qué así no es lo que se dice? No. Y eso es lo que pasa con el desconocimiento de la palabra de Dios. Puesto que al no conocer la Biblia, vamos a fracasar. Nuestra vida va a ser un fracaso. ¿Y para qué te pregunto a ti? ¿Cómo vives? ¿Por qué llegaste aquí? Digo, no te voy a preguntar. Ojalá que este tema te ayude. Pero verdaderamente no es porque hayamos estado en un camino correcto. No creo que... Ayer en una clínica le estaba diciendo a una persona ya mayor, 50 años. Le digo, acababa de llegar. Le pregunté su nombre y toda la cosa. Y le digo, ¿usted conoce la Biblia? Sí, la conozco. Y yo les dije a los compañeros, ¿ustedes le creen? ¡No! Lógico. ¿Por qué? Ya lo he dicho aquí. Porque si conociéramos de Dios no estuviéramos aquí. Esa es la respuesta. Si conociéramos a Dios no estuviéramos aquí. Es decir, el pecado en desobediencia. Y eso es en todas las áreas, a todos los que nos están viendo. Eso es en todas las áreas. No exclusivamente en esta casa de vida, no. En toda el área espiritual. Entonces no podemos decir,
nosotros que conocemos a Dios cuando pecamos, cuando andamos con el cigarrito en la mano, cuando andamos con las groserías y maldiciones en nuestra boca? No, Señor, te engañas a ti mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que hagas, eso cosecharás. Entonces, no nos podemos engañar, querido amigo. Como decíamos nosotros al principio, de nada sirve un conocimiento si no te cambia el comportamiento. Y esto quiere decir que si tú no tienes un conocimiento correcto espiritualmente, tu comportamiento va a ser un fracaso. Y solamente, como dice el paso 2, Dios puede darnos el camino correcto para vivir, puesto que Él lo instituyó como Padre. Él nos enseñó a través de las Escrituras cómo es que nosotros teníamos que vivir. Mas, sin embargo, Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, es decir, la manera, la conducta que nosotros tenemos que respetar. ¿Y qué sucede? Ni el mismo pueblo judío lo hizo, porque sí eran muy respetuosos de la ley, pero eran hipócritas, mentirosos también ellos. Porque inclusive acusaron a Cristo. Lo llevaron a la cruz, a la muerte. Los mismos judíos, los mismos líderes religiosos, Anás y Caifás. Y les estaba comentando ayer en una clínica que la muerte de ellos fue terrible. Me da mucho dolor en mi corazón. Porque ¿cómo puede ser posible que en la preciosa palabra de Dios, en la preciosa palabra de Dios, el Señor vino a libertar a los cautivos, el Señor vino a sanar a los enfermos? Pero hay una cosa que me admira muchísimo, que cuando el Señor Jesucristo liberaba a los hombres de los demonios, los mismos demonios lo respetaban a Él. Los mismos demonios lo respetaban. ¿Qué tienes contra nosotros, oh Dios, Hijo del Altísimo? Los mismos demonios respetaban a Cristo. Cállate, demonio, salte. Y lo respetaban. Y qué tristeza, qué dolor me da que el hombre no entienda esto. Que más bien el hombre sea el que se pone en contra. Es el rebelde. El hombre es el rebelde. El ser humano es el rebelde. Fíjate nada más que tremendo. Los demonios se sujetan a Dios. Y el hombre no. ¿Qué condición la muestra? Por eso lo que dice Génesis aquí. Y vio Dios la maldad de los hombres, porque sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre a su imagen y semejanza. Pero claro, en el verso siguiente dice que encontró gracia en Noé. Gracias a eso permitió. Pero ojalá tú puedas pensar eso. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Si llevarlo a la ruina. Llevarlo a la ruina. Llevar a tu vida a la ruina. O finalmente obedecer lo que Dios te manda a través de las Escrituras. Discúlpenme. Porque esto me llega a mi corazón. Y como una persona le decía yo el día domingo, no, a ver, ¿dónde está Dios? Dios no existe. A ver, muéstramelo. Yo creo más en la literatura humana que en la Biblia. ¿Dónde está Dios? A ver. O sea, impera la rebeldía todavía. Y me saca otros versículos. No es que Dios es amor. Pero ¿cómo puedes decir tú, Dios es amor, cuando no entiendes lo que es el amor? ¿Cómo puedes hacer eso?
si no, no sabes lo que significa verdaderamente el amor. Para saber realmente qué es el amor, necesitamos conocer a Dios. Conocerlo, respetarlo, puesto que por Él fuimos creados. Y Él lo que pide para nosotros es una palabra hermosa que se llama fidelidad. Como dice la Escritura, Dios es fiel y justo. Pero si no lo somos nosotros, si nos empeñamos en ser rebeldes, ¿cómo vamos a entender el amor que Dios nos quiere dar? No entendamos nosotros malos conceptos. El amor no es el carnal que el ser humano ha aprendido y que se ha rebuscado en eso. El amor carnal, el deseo. Ese no es el amor de Dios, ni es el amor que Dios nos ha plantado en nuestra mente y en nuestro corazón. No. El amor de Dios tiene que reflejar su conocimiento, su orden, su disciplina, para poder seguir en ese camino. Por eso lo vemos nosotros en la Biblia, cosa que la gente ingenua sigue religiones, dogmas humanos, porque en primer lugar Dios no instituyó ninguna religión, estableció en su pueblo la ley. Pero aún el pueblo judío estuvo en desobediencia siempre, en rebeldía, como lo hicieron con el becerro de oro, idolatría. Vamos a decir que eran seguidores pues de las normas judías en el templo, pero fuera vivían de una manera deshonesta. Por eso Dios recriminaba esto. Y por eso el Señor Jesucristo le dio tanta impotencia de ver esto con su propio pueblo. Y por eso les dijo a ellos, la maldición de ustedes, el castigo de ustedes va a ser peor que en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente a Él lo vieron y no obedecieron. Ellos tuvieron la oportunidad de ver a Cristo, de ver los milagros que Él hizo. Mas sin embargo, los líderes judíos, ¿verdad?, lo apresaron para hacer un juicio totalmente opuesto, ilegal. Porque entre ellos confabularon eso. Lo tomaron en la noche, lo agarraron en la noche. E hicieron un juicio ilegal en contra de Cristo. Algo que no se permite, algo ilegal. Y le infundieron, ¿qué?, señalamientos mentirosos, llevaron testigos falsos. Algo ilegal. Después de que el pueblo judío vio milagros del Señor. Vieron cómo Él hizo milagros. Pero aquí está el trabajo de Satanás. Y esa es la pregunta que te quiero dejar a ti. ¿Qué vas a meter a tu mente? Porque allí en tu mente es donde debes de trabajar tú. La obediencia de Dios. O seguir en la maldad, en el deseo humano que te va a llevar a la muerte. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Seguir ese proceso que la oruga tiene que llevar paso por paso para poder llegar a la libertad espiritual. ¿O vas a seguir siendo en la esclavitud del pecado y de la muerte? Esa decisión la vas a tener tú, mi amigo. Usted, mi amigo. Usted es el que va a tomar la última decisión. Porque aquellos que creemos en Dios tenemos y debemos de tener conocimiento de la palabra. Uno. Y después vivirla para honrar a nuestro Dios en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Si no es así, eres un fracaso. No eres hijo de Dios. Los hijos de Dios no son esos. No. Deben de demostrarlo
con fidelidad absoluta, dándole muerte al pecado totalmente, renacer en el nuevo espíritu para vivir como Él nos enseña, a través del bautismo bíblico, no religioso. Por eso es importante que tengamos nosotros conocimiento. Si no, seremos un fracaso, seremos presas del diablo siempre. Así que, querido amigo, toma tú la decisión. Porque si no va a ser terrible su vida hasta el final, donde va a venir el juicio, o el infierno, o el cielo. Que Dios los bendiga a todos, Dios los guarde.